Esta noche a las 9 por Canal 6. La última decisión del Papa Benedicto. Non iam aptas esse admonis Petrinum eque administrandum. Abrió el paso a una nueva sorpresa. Habemus Papa. Con un mensaje que no deja a nadie indiferente. Non ti dimentichi dei poveri. Por primera vez, quienes mejor le conocen dan las claves para entender su papel en tiempos difíciles. Lo sacó de la Argentina para salvarlos de una posible muerte. Cerca de los más débiles de la sociedad. ¿Jesús estaba todo el día encerrado en la iglesia? Francisco, un papa entre la gente. Esta noche a las 9 por Canal 6. Conéctate. A continuación, Francisco, un papa entre la gente. Conéctate a Canal 6. El sol está que quema, los bikinis se dejan ver. Agua, arena y mucha acción. Un verano de locura con Canal 6. Un verano con calor, calor. Un verano con sabor, sabor. Pasando los amigos viendo la televisión. Un verano, de locura. Un verano, conéctate con el 6. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Estaba haciendo colegio industrial, yo estudiaba química. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mi compañero y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores. Y ahí entré, se me dio, sentí que tenía que entrar. Esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Veo que venía un cura caminando, que no lo conocía, no era de la iglesia. Y ahí yo no sé qué me pasó. Sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. Evidentemente que yo le conté mis cosas, me confesé. Cuando terminé de confesarme, le pregunté al padre de dónde era, porque no lo conocía. Me dijo, no, yo soy de Corrientes. Pero hace tiempo que estoy en Buenos Aires yo. ¿Hace mucho, padre? Nunca lo he visto por acá yo. Es que vengo muy poco, hijo. De vez en cuando a oficiar alguna que otra misa. Porque mientras Dios me tenga en este lugar, mis tiempos están en sus manos. No entiendo, ¿se vuelve a sus pagos? ¿O tiene algún otro plan? No estoy bien de salud, hijo. Y tenía un cáncer, una leucemia, murió el año siguiente.
día de Bergoglio es una constante oración llevado a la vida. Una voluntad de cambio muy grande en la Iglesia, un estilo de conducción diferente. Que trata de conectarse con el prójimo de una manera muy especial. Le sale por los poros toda la vida espiritual que tiene. Esa necesidad de estar al lado, de ayudar, de atender al que sufre, él siempre fue así. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, ¿eh? No dudé. Esta oración dedicata a Santa Iglesia. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Aparentemente es un lunes como cualquier otro en la ciudad eterna. Nada hace sospechar que este día pasará a la historia de la Iglesia Católica. Durante una reunión con cardenales, Benedicto XVI, un papa con fama de conservador, realiza un anuncio sorprendente y rompe con una tradición de siglos. Conscientia mea iterum ad viterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Habían pasado 6 siglos desde la última renuncia de un papa. Para Roma y para los católicos de todo el mundo es un auténtico shock. Benedicto dijo que renunciaba porque hacía falta un papa con gran vigor para llevar el timón de la Iglesia Católica. El último año había estado marcado por la filtración de documentos confidenciales robados directamente de su mesa de trabajo. Esa crisis demostró que el Vaticano necesitaba nuevas energías para pasar página y acabar con una época de recelos y desconfianzas. A los pocos días, los cardenales empiezan a llegar a Roma desde todos los continentes para estudiar el modo de hacer frente a la emergencia y buscar un nuevo papa. Los empleados del Vaticano comienzan a preparar con cuidado un nuevo cónclave. Es uno de los ritos más emocionantes de la Iglesia Católica, lleno de gestos y símbolos antiquísimos. El lugar más importante es la Capilla Sixtina. Estas estufas serán testigos mudos de la elección y anunciarán al mundo la decisión de los cardenales. También se preparan las vestiduras del próximo pontífice. Una de estas 3 sotanas blancas del sastre romano Gamarelli de talla pequeña, mediana y grande. El martes 12 de marzo, los purpurados entran uno a uno a la capilla y ante los frescos del juicio final juran que guardarán secreto de sus discusiones y de su voto. Tego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio spondio voveo adiuro sic me Deus adiuvet et ac Sancta Dei Evangelia quae manum me atango. Extra omnes. No será fácil encontrar un nuevo papa. Para ser elegido hace falta un enorme consenso, 2/3 de los votos. Cada cardenal debe escribir en una papeleta el nombre de quien considera el mejor candidato. Decenas de miles de personas esperan el resultado en la plaza de San Pedro, pero el humo de las fumatas es negro una y otra vez. Tras 5 escrutinios, el humo blanco saludó por fin la noche de Roma. El mundo está a punto de recibir una sorpresa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. La historia de Jorge Mario Bergoglio comienza aquí en el barrio de Flores, en Buenos Aires. En esta zona residencial de clase media, creció junto a sus 4 hermanos. Su padre Mario, inmigrante italiano, era contador y su madre Regina, ama de casa. Papá trabajaba, mamá estaba en casa, haciéndose cargo de sus 5 hijos. Y todo dentro de un marco de austeridad. Cuando cumplió 13 años, comenzó a trabajar limpiando suelos en una fábrica de medias. Después trabajó en el departamento administrativo. Más adelante, cuando estudiaba química, consiguió un empleo en un laboratorio de análisis de alimentos. Así se curtió en el hogar y en el trabajo el carácter de una persona dedicada al servicio. Su vida cambió a los 17 años, cuando sintió inesperadamente que Dios le invitaba a hacerse sacerdote. Su padre lo entendió. Su madre Regina se opuso. Ella sí se había enojado mucho cuando Jorge le dijo que quería ser sacerdote. Pero era el primer hijo que abría las alas, que volaba. Entonces le hubiese costado lo mismo si le decía que se casaba o que se iba a vivir a otro país. El despegue del hijo. Pero le costó, después feliz, súper feliz. Pero dar el sí de que el nene se fuera de casa, le costó muchísimo. Pasaron más de 3 años antes de que entrara en el seminario diocesano. Allí conoció la espiritualidad de los jesuitas y poco después decidió entrar en esa orden. Le atraía el papel de ejercicio de vanguardia de la Iglesia, de fuerza disciplinada, obediente y misionera. Él quería ser misionero, irse al África, al Asia. Las autoridades nunca se lo permitieron por su problema de salud, porque él entró en los jesuitas cuando se repuso de su operación de pulmón, que casi le cuesta la vida. Entonces lo cuidaron mucho y evidentemente lo que se vive en las misiones exige una salud de hierro porque es muy sacrificado. Se dijo que le faltaba un pulmón, que no es verdad. Le sacaron un pedazo de pulmón por unos quistes. Él vivió un dolor realmente, debe haber sido terrible, porque da la sensación de ser una persona muy sufrida, digamos, con capacidad de aguantar el... Mientras se preparaba para ser sacerdote, trabajó como profesor de literatura y psicología en el Colegio de los Jesuitas de Santa Fe. Se ordenó sacerdote a los 33 años y continuó sus estudios en España. En 1973, a los 36 años, lo nombraron provincial de los jesuitas en Argentina. Tenía a su cargo 15 casas, 166 sacerdotes, 32 hermanos y 20 estudiantes. No pudo asumir el cargo en un momento más difícil. Eran tiempos convulsos tanto para la Iglesia como para su país. Algunos sectores católicos manipulaban las ideas del Concilio Vaticano II para adaptarlo a sus intereses. Reinaba un clima de confusión en la doctrina y la liturgia. Siguiendo la teología de la liberación, muchos sacerdotes pensaron que debían dedicarse a la actividad social o política. Otros renunciaron y algunos incluso se fueron con la guerrilla. Un poco lo dejó mentirles abrir las ventanas de la iglesia, pero algunos aprovecharon para salirse por las ventanas también. No para que entrara el aire, sino para escaparse. En América Latina surgió la teología de la liberación. En sus comienzos estaba bastante marcada por la metodología marxista o por tendencias de violencia. Era una época difícil en todo sentido. O sea, jesuitas formados en un tiempo preconciliar,
de pronto actuando en una época postconciliar donde había mucho desbande, ¿no? De modo que gente que tenía su compromiso matrimonial o sacerdotal se olvidó de eso. Ella, pido, me bajo, como si se tratara de un asunto más de la vida. Y creo que el gran mérito de Jorge fue ordenar la provincia, ¿eh? Poner orden en la provincia, o sea, no que cada uno hiciera lo que se le daba la gana porque había sucedido un poco eso. También eran momentos difíciles en la sociedad argentina. En marzo del 76, un golpe de Estado militar impuso un periodo de dictadura que desataría la llamada Guerra Sucia. En ese contexto, quienes se acercaban a los pobres, aunque fueran curas, eran tratados como sospechosos y opositores al régimen oficial. Podían ser arrestados y torturados. En ese clima, Jorge Bergoglio tenía que mantener un equilibrio muy difícil. Se fijaba bien en qué estaba cada jesuita y si estaba muy comprometido en alguna cosa que pudiese ser peligrosa, trataba de hacer lo posible por salvarle un poco la integridad física, ¿no? Y así tuvo que salvar a muchos jesuitas. Si él veía que era conveniente cambiar de lugar, los cambiaba de lugar. De hecho, a uno lo buscó el ejército y, bueno, Jorge lo tuvo que llamar, lo escondió y así lo salvó también. Durante la represión militar, Jorge Bergoglio escondió a sacerdotes en la casa central de los jesuitas y ayudó a algunos a salir del país. También prestó sus documentos personales a un sacerdote que se le parecía para que pudiese salir del país. Era un riesgo claro. Algunos dos que yo conocía hizo lo posible lo sacó de la Argentina para salvarlos de una posible muerte, ¿no? Pero también le salpicaron las sospechas. En mayo del 76, los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix fueron arrestados, secuestrados y torturados durante 5 meses. Vivían en las barriadas de pobres y allí el ejército los arrestó. Durante esos meses, el joven superior Jorge Bergoglio pidió a los jefes militares que los liberaran e incluso consiguió hablar 2 veces con el general Videla. A pesar de todo, cuando fueron liberados, algunos acusaron a Bergoglio de haber permitido su arresto. Algunos no están de acuerdo, como Francisco Jalix, el único de los 2 secuestrados que aún vive, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El Papa no tuvo nada que ver con la dictadura. Es decir, no fue cómplice de la dictadura. No fue de los obispos que estuvo más en la avanzada de defensa de los derechos humanos, porque prefirió más una diplomacia silenciosa. Él me iba a visitar, nos encontrábamos, bueno, y hay una historia que todos se ríen, pero que no es muy graciosa, porque yo era bastante idiota también. Yo tenía graves problemas con la Policía Federal, entre otras cosas. Como juez penal imponía situaciones que no estaban acostumbrados ellos a cumplir. Llámense detenciones ilegales, torturas, lo que fuera. Va al juzgado, me va a ver, yo era juez en ese momento, me habían designado juez, y juez penal. Lo que se está por venir es muy grave. Entonces, yo quiero que usted se venga a vivir conmigo al Colegio Máximo porque usted corre un serio riesgo. Yo le contesté con mi mejor aspecto de infante creída que era la diosa de Buenos Aires. Ay, yo prefiero que me lleven los militares y no ir a vivir con los curas. Bueno, lo cierto es que inmediatamente del golpe a mí me dejan cesante, me echan del Poder Judicial. Desde ese momento Jorge todas las semanas venía a verme, por lo menos una vez por semana, me iba contando todas las cosas que estaban pasando, en las que él intervenía, en las que no intervenía, yo le contaba a otros. Estuvimos siempre muy juntos, sé muy bien lo que hizo Jorge, sé su preocupación por estas cosas. Y por eso me dolió tanto cuando a Jorge se le hace esa imputación. A Jorge se le imputa que él había colaborado con los militares, cosa que era totalmente falso.
nunca habló de este tema. Recibió muchas acusaciones y campañas y resolvió no hablar. Y finalmente, cuando habíamos tocado varios temas en el libro, se planteó de tocar también este tema. Sergio opinaba que tal vez era un tema que había que enfrentar. Él estuvo absolutamente de acuerdo. Por primera vez habla de esto, da su verdad, da su visión. Y después nos dice una frase muy linda que dice que había sufrido mucho con todo esto, pero que un día va a una sinagoga y escucha una frase bíblica que decía: en la burla guarda silencio, y que eso le había dado mucha paz. Bergoglio tuvo que elegir entre denunciar los abusos en público, que le dejaría bien ante la historia, o ayudar sin hacer ruido para no enojar a los militares. Eligió la segunda opción. Esta mañana... Cuando un cardenal se convierte en papa, cambia su nombre porque inicia una nueva misión en su vida. Jorge Mario Bergoglio decidió llamarse Francisco, el nombre del santo de la pobreza, del desprendimiento, de la piedad y de la renuncia al poder. El Papa Francisco es el primero en muchas cosas, el protagonista de un vuelco histórico sin precedentes. Es el primer papa del Nuevo Mundo y el primer jesuita, y eligió un nombre que jamás había tomado ningún papa. E un altro mi ha detto: no, il tuo nome dovrebbe essere Clemente. Ma perché? Clemente XV, così ti vindichi contro Clemente XIV che ha soppresso la Compagnia di Gesù. La inspiración le vino cuando lo abraza el cardenal brasileño, el que estaba al lado de él. Él contó, me confortaba porque venían los votos y él medio que se asustaba. E quando i voti sono saliti a 2/3, viene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi. Su predilección por los pobres, bueno, yo supongo que ha surgido en su trabajo parroquial con los jóvenes de la parroquia, leyendo la Biblia, el Evangelio. Cuando concluyó su mandato al frente de los jesuitas de Argentina, se convirtió en el párroco de la iglesia de San José. Dice que fueron los mejores años de su vida. Allí estuvo en contacto con situaciones sociales límite, drogas, desempleo, inseguridad. Desde entonces intentó estar siempre con los más abandonados. Una experiencia intensa que lo marcó para siempre. No cambió cuando en el 92 Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires, ni 6 años después, cuando se convirtió en arzobispo de la ciudad. A sus nuevas responsabilidades llevó siempre su propio estilo. Cambiaba de obligaciones, pero seguía siendo el mismo, un líder cercano a la gente. Y Bergoglio tiene una capacidad de cobijar al frágil, al que está sufriendo. Yo como pocas veces he visto, o capaz que como nunca he visto, no sé. Nosotros a veces tenemos la imagen de un obispo príncipe, que vamos, le besamos al obispo el anillo. Él nunca quiere eso, sino que viene con el pueblo de Dios y el pueblo trabajador en el subte, en la calle, en el colectivo. Cuando fue nombrado cardenal, utilizó las sotanas púrpura de su predecesor para evitar gastos innecesarios. Pidió a sus familiares y amigos que no viajaran a Roma para la ceremonia y que dieran ese dinero a los pobres. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. De varios hospitales lo reclaman, pero él busca el lugar de mayor dolor. Y capaz te llama 5:30 de la mañana, 6, organiza la agenda y, Pancho, mirá que estoy agendando para el lavatorio de pies el jueves santo, voy al hospital que vos me invitaste.
tratemos de que no haya muchos medios de comunicación, porque él quiere lo silencioso, ¿no? Y después fuimos al Hospital Borda. Es un hospital neuropsiquiátrico para hombres y dentro hay un pequeño penal con algo más de 100 internos que han cometido una cuestión delictiva ante una cuestión patología psiquiátrica. Y así llegó él, como siempre, con sus portafolios, su humildad para lavar los pies a 12 internos de este penal del Hospital Psiquiátrico Borda, ¿no? Haciendo ejercicios 8 días en el máximo, como hacemos cada año los jesuitas. En la mitad de ese retiro yo era estudiante, todavía no era sacerdote. Me llamó y me dijo, vos estás muy cómodo rezando, comés, dormís cómodo toda la noche, pero ahí en la puerta del colegio hay una mamá con 5 chicos que no tiene casa, está en la calle. Así que, digamos, deja el retiro, anda, ubicala, conseguirle una casa y después volvés a rezar. O sea, digamos así, me echó a la calle momentáneamente. No podía volver a pisar el máximo hasta que esta familia no quede cobijada. Y así fue, ¿no? O sea, y bueno, yo no me olvido más, esos gestos que pueden sonar exigentes, pero son exigencias que a nosotros nos han marcado mucho, digamos así, ¿no? Porque no era improvisado y porque lo vivía realmente, ¿no? La Fundación La Alameda nace de una asamblea barrial y la misión fundamental que tiene la Alameda es la lucha contra toda forma de esclavitud y exclusión, básicamente contra la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral y el trabajo infantil. Entonces le escribimos una carta para conocerlo, porque nos parecía que la temática que él estaba planteando en sus homilías tenía que ver con lo que nosotros en carne propia estábamos denunciando y cada vez con consecuencias más peligrosas para la integridad de los denunciantes y de nuestra propia organización. Bergoglio inmediatamente se puso a disposición del trabajo de la Alameda, organizó una misa al mes siguiente. En esa homilía Bergoglio criticó duramente la actitud pasiva del Estado frente a la multiplicación de casos de trabajo esclavo, de trata de personas y de trabajo infantil, cuando había víctimas que estaban que recién habían sido rescatadas, que corrían riesgo de vida. Él las entrevistaba, trataba de ver de qué manera podían ayudarla. En algunos casos se han refugiado algunas víctimas a la espera de que hubiera un refugio oficial efectivo. En algunos casos Bergoglio resolvió sacarse fotos públicas con algunos denunciantes que estaban corriendo riesgo de vida. Hay compañeros que son católicos, otros que son ateos, otros que son agnósticos, otros de otras religiones. Pero todo el mundo acá lo quiere mucho porque es una persona que predica con el ejemplo, que opta por los pobres y vive como ellos. Gustavo, soy Bergoglio. Te llamo para saludarte y desearte un feliz cumpleaños. Un abrazo. La verdad que acá lo extrañamos bastante porque era bastante habitual, digamos, llamarlo por teléfono, ir resolviendo en el día a día un montón de cuestiones que tenían que ver con esta marea de denuncias que estamos recibiendo todo el tiempo. Para él la pobreza no es solo la falta de recursos materiales, le preoccupava también la pobreza espiritual. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa, ma non la Chiesa sposa del Signore. Hablar de pobreza en Buenos Aires es hablar de las villas miseria. Son zonas marginales y desfavorecidas en las que viven pobres e inmigrantes, y quizá los lugares con mayor índice de drogadicción y peligrosidad en Argentina. En la Villa 2114 está la parroquia del Padre Lorenzo de Bedia, una de las más visitadas por el cardenal Bergoglio. Fue un acompañamiento muy cercano, el de Bergoglio, a la villa y a la tarea que la parroquia Cacupé realiza. Y sí, una vez al mes o cada 2 meses siempre venía, caminaba acá por los pasillos, acompañaba a la gente, visitaba familias allegadas a la parroquia y siempre humildemente. Y muchas veces lo cruzábamos en los subtes, en los colectivos.
El cardenal Bergoglio estaba decidido a combatir la miseria espiritual de estas villas en Buenos Aires. Por eso construyó nuevas iglesias y destinó a más sacerdotes para que atendiesen a las personas. Las villas pasaron a ser no un lugar exclusivo para algunos curas, sino unas parroquias que cualquier cura de Buenos Aires podía ir a las villas. Mandó más sacerdotes para atender las villas y él siempre las visitaba. Siempre iba a las villas a celebrar misa. Estábamos en una misa en la villa el 8 de diciembre, con toda la carga que eso tiene, porque lleno de padres, lleno de niños que hacían la primera comunión, y baja una persona del colectivo 46 en la avenida Perito Moreno, enfrente de la villa. Y vemos que se dirige a la entrada de la villa. Decimos, ¿quién será? Porque es muy difícil que la gente del llamado afuera ingrese a una villa de emergencia solo, ¿no? Bueno, vemos que lo va a recibir nuestro párroco, y cuando entra, ¿no? El que él nos presentó como el padre Jorge, después nos enteramos de que es el cardenal primado de la Argentina. Y muchas veces participé con él en retiros espirituales, donde nos dio charlas, donde estuvo, ¿viste?, acompañándonos, escuchándonos. Y una vez también en Luján me había confesado a mí después de una caminata, una peregrinación de Liniers hasta Luján. Yo creo que todo esto y la cercanía que él tuvo y tiene a los barrios humildes y a las villas, lo llevó a aprender también él mucho de los pobres. Cuando estuvo en el colegio, me enseñó a mí. Yo llevaba ya, no sé, 10 años trabajando en el colegio. Pero él agarró el micrófono, bajó hacia las chicas y les habló a las chicas más chiquitas, a las de 6, 7, 8 años. Y después me dijo, si le hablas a las más chicas, a los más chiquititos, entienden ellos y la gente grande. A ver si me contestan una pregunta. Escuchen bien, ¿eh? ¿Jesús estaba todo el día encerrado en la iglesia? No oigo. ¿Y dónde estaba? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡En la calle! Muy bien, estaba en la calle. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Vendía manices? ¿Era vendedor ambulante? ¿Qué hacía Jesús en la calle? ¡Buscaba! Ese era Jesús. Vivía buscando a la gente. ¿Buscaba a la gente? ¿A cuál? ¿A la gente que era toda católica como él? No, a los que estaban lejos, a los que no lo conocían. Y salía a buscar. Toda la vida de Jesús se la pasó buscando. Nosotros le entregamos el diario, a veces él no estaba, y desde hasta la entrada de la curia hay una recepción en la que, bueno, está enrejado, y para que llegue el diario y no lo tenga que levantar desde el piso, lo enrollábamos con una bandita elástica, y él a fin de mes rendía las 20 banditas elásticas, las devolvía, ese tipo de detalles. Y le decíamos, pero cardenal, esto no vale nada. Me dice, no, es tu trabajo y es parte de tu laburo, así que, bueno, te la voy a andar tirando. Detalles, cositas chiquitas, pero que te definen más o menos a la persona, ¿no? Con el nacimiento de mi nene, lo encaré una mañana, le dije que para mí sería un orgullo que lo bautizara. Me accedió, me dijo de que no había ningún problema, y acordamos el día. Bueno, el nene nació el 9 de junio, con lo cual se le complicaba porque había Corpus Christi ese día. Entonces tenía que trabajar, pero se encontró un hueco y así todo lo bautizó el 9 de junio en la catedral acá de Buenos Aires a la mañana. Yo lo veo 20 días antes de que el viaje a Roma, y sabía de su viaje, le comenté qué iba a hacer con el diario. Me dice que lo siga tirando, que él en 20 días volvía. Así que eso hice, se lo llevé hasta inclusive ya cuando fue lo del cónclave, que ya en mi casa era una revolución, porque la verdad que estábamos emocionadísimos. Y seguí tirando el diario para esperar que terminara marzo y arreglar con la curia y ver qué hacíamos. Y un día antes de la Asunción, un lunes a la 1:15 de una y pico de la tarde, se comunica desde Roma conmigo,
bueno, entre otras cosas, arreglar el tema de la suspensión del diario y para, por supuesto, agradecer tantos años de servicio y demás. En Argentina, además de arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal, un papel de gobierno que ejerció con mucha delicadeza. Ahora que es papa, muchos líderes mundiales quieren visitarle en busca de consejo y apoyo. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, es una de ellas. El consejo que le dio Francisco es clave para comprender su estilo de gobierno. Espero, Senhor, na Jornada Mundial da Juventude. Que acuérdese, fuerte y con ternura. Y con ternura. Cuando estaba en el noviciado, formando a los novicios, le decían Irma la Dulce, guantes de seda, manos de hierro. Tal cual como es él, mucha ternura, mucho amor, mucha comprensión, pero esto es así y esto es así y no cambia. Era un hombre de diálogo, pero a la hora de tomar decisiones era muy firme. Medita profundamente lo que dice, lo que hace, pero lo que hace es lo que está plenamente convencido de que debe hacerse o decirse. Y esta ciudad vio cegada la vida de 194 hijos jóvenes, que eran promesa, que eran futuro. Se nos cegó la esperanza de esos chicos, que no van a ser sustituidos por nadie, porque cada uno es único, insustituible. Solamente el corazón de ustedes, mamás, sabe y puede hablarnos de lo que es una tragedia. Por eso yo quisiera decirle a esta ciudad tan preocupada por muchas cosas, que mire con corazón de madre, porque la ciudad también es madre, a estos hijos que ya no están, y que llore. Y fue un dolor grande, fue un dolor muy fuerte en la sociedad argentina y Jorge se hizo cargo de ese dolor. No se pudo hacer cargo de la solución, pero sí del dolor de la gente para que se sintiera mejor. Y si eso no lo tiene que hacer un sacerdote, ¿quién lo va a hacer? Es duro y exigente, sobre todo y en primer lugar consigo mismo. Vive una seria disciplina en el trabajo, en el descanso y en su oración. A las 4:30 está de pie y está rezando, ¿no? O sea, dos horas y capaz que 3, todos los días fielmente reza, ¿no? Es un hombre de profunda oración. Es cierto que tenía mucho tiempo de oración. De hecho, los sacerdotes teníamos un número de teléfono que lo teníamos nosotros, nada más, que sabíamos que llamando entre las 5 y las 7 de la mañana, en ese horario él nos atendía directamente, que era el horario que le estaba rezando, ¿no? Yo creo que la gran base y la gran fuente de toda esta espiritualidad y esta acción, por supuesto, es el encuentro con Dios. Bergoglio es un hombre que reza, es un hombre que promueve a la oración, invita, pide siempre que recemos, y no es una muletilla, sino que suena bien sincero. De hecho, pasan los años y lo sigue diciendo. Una persona con un montón de actitudes que tienen que ver con el Evangelio, la sencillez, la humildad, la religiosidad y al mismo tiempo algo que también tiene que ver con el Evangelio, un compromiso social cristiano muy fuerte
Y un arrepentimiento fuerte que sale en el libro y que la manera como lo contó es que todavía lo recuerda y le quedó impreso en su mente, en sus recuerdos, cuando él deja plantado por pocos minutos nada más a un joven que se quería confesar. Entonces él lo deja, dice, este joven, él cuenta que estaba aparentemente bajo medicación psiquiátrica, lo deja sentado esperando a otro sacerdote porque estaba apurado, y dice, total, no se va a dar cuenta, sale de la catedral, hace 50 metros, no más creo, y tiene como una visión, dice, ¿qué estoy haciendo? Él nos dijo así, me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Yo, primero que nada, soy un pastor de almas, tengo que vuelve atrás, lo confiesa, y luego va a hacer lo que tenía que hacer, toma el tren que presuntamente iba a perder, pero estaba atrasado y lo toma, y a la noche se va a confesar. Ahora la pregunta es, ¿de qué se confiesa si finalmente volvió atrás? Yo creo que se confesó por los 5 minutos que él no tuvo claro su misión. Eso es su confesión, su arrepentimiento, como que su misión tiene que estar siempre presente en su vida, y cuando por un momento la olvida, se arrepiente profundamente de eso. Conocer su trayectoria en Buenos Aires ayudará a entender su pontificado. Como jesuita combina fidelidad a la Iglesia con creatividad para afrontar los problemas. El cardenal Bergoglio hizo algo nuevo. Por ejemplo, hizo un programa de televisión con uno de los judíos más importantes de su país, el rabino Abraham Skorka. Jamás yo hubiese ido a realizar ese programa, ni él se hubiese sentado conmigo si ambos no fuésemos quienes somos, gente de una convicción profunda de nuestras tradiciones, de nuestras concepciones de vida, pero como esas tradiciones y concepciones de vida tienen un algo en común que nos reclama dar algo por y para la vida y un compromiso con respecto al prójimo, para ayudarnos a encontrar una senda de justicia, de bondad, de misericordia, que nos ayude a desarrollar una dimensión de diálogo con Dios. Por eso estuvimos sentados, por eso y para eso escribimos el libro. Es una persona que sabe caminar, no solamente con católicos, sabe caminar con los seres humanos, cualquiera sea su religión o concepción filosófica, y que tiene un gran conocimiento de otras concepciones del mundo, de otras religiones, y que busca de alguna manera cuáles son los comunes denominadores, esa escala de valores que se pueden encontrar para trabajar en común. Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes. De corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Pero Jesús se murió. Como dijimos recién, Jesús dio la vida por todos nosotros. ¿Y ahí se acabó la búsqueda? No oigo, ¿se acabó la búsqueda? No. ¿Qué decía Jesús? Que rezaran para que Dios mandara otros pastores que salieran a buscar. ¿Y esos pastores son los curas? Sí. ¿Son las monjas? ¿Son los obispos? ¿Son ustedes? Sí, otra vez, ¿son ustedes? Otra vez, más fuerte. Me decía, mira, la iglesia no está para controlar la vida de la gente, sino para encauzar la posibilidad de que se viva el Evangelio. Y eso nos lleva a que a veces se nos vayan de la mano algunas cosas. Y ese consejo voy descubriendo siempre que tiene mucha sabiduría. Y tiene la idea de evangelizar, de llegar a todos lados, a todos los ambientes, y por eso también trataba de hacer cosas novedosas a nivel pastoral, evangelizador. A mí también me autorizó dos cosas que son más novedosas a nivel pastoral. Por un lado, hacer el Via Crucis submarino en Puerto Madryn, que ya vamos a hacer la décima, este Viernes Santo, la 10ª edición del Via Crucis submarino en Puerto Madryn. El año pasado fueron 75 buzos y 3.000 personas en la costa y en el muelle siguiendo el Via Crucis.
Y lo otro, trabajar en Racing, trabajar en el fútbol, en Racing Club, estar en la comisión directiva del club, eso está bien con autorización de él. A él le gustaba la idea del cura sencillo que estaba en la tribuna con toda la gente, que podía disfrutar un partido de fútbol y también desarrollar la tarea pastoral ahí en la cancha de fútbol, en un club de fútbol. Y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Fue en el marco de una audiencia pública, un miércoles, que son los días que él las da, con la Plaza San Pedro llena, así que la verdad que muy imponente el marco en el cual nos encontramos con él, y ahí apenas nos vio, nos reconoció. Lo primero que me preguntó era si íbamos a andar bien o mal, hizo el gesto con el pulgar, para arriba o para abajo. Entonces cuando le dijimos que íbamos a andar bien, dijo bueno, que se quedara tranquilo, y ahí me contó que él iba con su papá a la cancha en el 46, cuando tenía 9 años, y que se acordaba de ese equipo. Y me dijo, me acuerdo perfectamente un gol de Pontoni. Y me hizo el gesto con la mano, me hizo tac, 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 como decía los pases, gol. Lo curioso de esto es que no solo es hincha de San Lorenzo, sino que es un hincha fanático de San Lorenzo y que está muy involucrado en el día a día del club, ¿no? Para los jugadores es fuerte, digo, para los jugadores fue una noticia importante. Nosotros estamos manejando un club que en Argentina tiene 4 millones de hinchas, pero que también cuyo uno de sus socios es un tipo que maneja una iglesia con 1.100 millones de fieles. Jorge Bergoglio gusta a la gente. Su elección ha desatado una oleada global de simpatía. Cientos de miles de personas acuden a verle al Vaticano en cada aparición pública. Pero el aprecio es recíproco. Jorge Bergoglio es un apasionado de cada persona y dice que honra a Dios honrando a sus criaturas. Non si possono infatti costruire ponti tra gli uomini dimenticando Dio. Ma vale anche il contrario. Non si possono vivere legami veri con Dio ignorando gli altri. Es eso, es cabeza bien puesta, pero es un corazón apasionado por la gente, por su pueblo, por los sencillos, y es un hombre de manos eficientes, digamos, no solo habla, sino que es hombre de gestos, digamos así. Yo soy madre soltera de 3 hijos. Del último de mis hijos, que es Alejandro, que se llama Alejandro Jorge, como corresponde, él es el padrino. Esto es una cosa muy importante. Muchos tenemos amistades, amigos tenemos pocos, y Jorge es mi amigo. Un día estoy viendo un interno del Hospital Muñiz, que es tratamientos de HIV-Sida, infectocontagiosas, que ahí inauguré un pequeño penal hace 21 años. Me dice este interno, cuando quedé privado de la libertad, me dice este interno, mi mamá con un cáncer se hace cargo de mis 5 hijos y el cardenal Bergoglio le está dando una pensión mensual para que no tenga grandes apremios económicos. Momentos muy difíciles que tuve como sacerdote, él tuvo una paternidad, una cercanía y un respeto a la vez impresionante, que me alentó mucho. En la capilla de la Manuelita, donde íbamos, él decía la misa, yo no trabajamos como estudiantes. Al llegar un domingo, la sacristana, que era italiana, estaba llorando porque se enteró esa mañana que su mamá en un pueblito de Italia estaba muy mal, y por supuesto, como gente sencilla, no tenía con qué ir, ¿no? Y entonces, bueno, la acompañamos, la consolamos, tratamos de rezar con ella. Y eso fue hasta las 12 la misa. A la 1, 2 de la tarde volvimos al Máximo, al seminario nuestro. Me llamó y me dice, anda a llevarle a Asunta, y me entregó pasaje y de vuelta a Italia. Llévale que vuelva cuando la mamá se sane o la pueda despedir, ¿no? Entonces yo caí a la casa de doña Asunta, acá le mando del padre Jorge, ¿no? Bueno, esto en él es... Atiende mi hijo más chico. ¿Quién habla? Oh, tío. Casi le arranco el teléfono de la mano. Lo único que le preguntaba era ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, quédate tranquila. Hasta que pude decirle, gracias por llamarme. ¿Cómo no te voy a llamar? Yo ya le veo la cara también. Pero tremendamente emotiva fue esa llamada.
me dice, bueno, mirá, esto se dio así, acepté. Yo, ¿y cómo estás? Me dice, estoy bien, quédate tranquila. Le digo, sí, por tele se te ve muy bien. Porque la verdad la expresión de su cara era radiante. Digo, mira, me gustaría abrazarte. Y entonces me dice, créeme que estamos abrazados, que estamos juntos, y te tengo muy cerca de mi corazón. Recuerdo que en una de esas le digo, ay, Jorge, tengo tantas cosas para decirte, me olvido de todo. Se mataba de risa, con chistes. No es fácil entender que uno está hablando con su hermano, pero que su hermano se empapa. Es muy complicado, es muy, muy complicado. El mejor consejo que me aferre mucho a lo que es la iglesia, porque yo también tengo problemas de adicción y yo lo conocí más por el ámbito del hogar de Cristo y siempre nos aconsejaba aferrarnos mucho a Dios. Creo que es una persona que primero lo que está mostrando al mundo es que él está dispuesto a renunciar a todo lo que sea necesario por el bien común, pero después también va a reclamar que todos los que estén en lugares jerárquicos, tanto políticos como religiosos, también estén a la altura de las circunstancias. Y creo que esto ya de por sí va a significar un cambio importante en el mundo, ¿no? Y él siempre se las va a ingeniar para poder hacer las cosas que sabe que tiene que hacer, ¿no? Tanto se la va a ingeniar, por ejemplo, donde está él, para estar siempre con los más pobres, estar cerca de los más pobres, y se la va a ingeniar para hacer los cambios y tomar las decisiones que él vea que sean buenos para la iglesia. El concepto de caminar es una palabra que va y vuelve, un leitmotiv en sus charlas. ¿Cuál es el camino? No sé en detalle, pero sé cuál es la intención. Un mundo mejor, un mundo donde Dios pueda acercarse más al hombre. En Roma, Jorge Bergoglio se comporta igual que en Buenos Aires, pero ahora es el sucesor de Pedro, y su pueblo es el mundo. Siento que la iglesia abrió sus puertas, que la iglesia dijo, acá estoy, yo soy de todos, no de un solo continente. Siento que la iglesia dijo, yo soy de los que tienen otras creencias y de los que no creen también. Se hizo jesuita porque quería ser misionero en Asia o África, pero se quedó en su tierra, no pudo viajar por motivos de salud. Ahora se convierte en el misionero del mundo. Durante horas, millones de personas estuvieron atentos a esta chimenea. Unos solo por curiosidad, otros por devoción. Todos esperaban que el elegido ayude a construir un mundo mejor. La respuesta se llama Francisco. Es un papa que sorprende con la sorpresa de la bondad. Reconoce el derecho, ay, disculpen. Estamos esperando el nombre del Papa, entonces todos me están llamando. En Portugal, no, lo mismo, es muy grande la emoción. Es el cuarto o quinto llamado que tengo, todos distintos. Debe ser que algunos creen que me interesa. Por favor. Disculpen. Disculpen, ¿me lo podés apagar, Sonia? Bueno. Parece que está el Papa, que es Bergoglio. ¿Bergoglio? Eso es lo que nos dicen. Bueno, presidente, pido una interrupción. La verdad
Presidente, Por favor, senadora Alegre. sí, pido una interrupción. Disculpen, no puedo seguir hablando. Estoy sumamente emocionada. Como católica, como argentina, los católicos del mundo, y les pido disculpas los que no lo son, tenemos nuestro nuevo jefe, y como argentino me siento sumamente orgullosa de un héroe, un mártir, un hombre que ha dado su vida por la Iglesia, perseverancia, lealtad. Me pongo de pie simbólicamente ante el nuevo soberano de la Iglesia Católica, ante el sucesor de Pedro, ante el representante de Cristo en la tierra, y se me hincha el corazón de orgullo porque un hermano argentino ha llegado a ocupar el lugar. Gracias, presidente.